Gracias por asistir a esta presentación. También agradezco a los organizadores por esta oportunidad para presentar, para escuchar a los compañeros, pero también para presentar mi trabajo. Soy Jesús Villalpando, soy actualmente investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Seminario de Lenguas Indígenas de la UNAM. Y esta presentación es parte de mi proyecto. Hoy les voy a hablar sobre la evidencialidad en el rarámuri de Norogachi, una lengua yuto-azteca, y algunas correlaciones que tiene esta categoría con categorías como el aspecto. Y bien, los objetivos, primero presentaría algunos de los objetivos de esta charla, algo sobre la población rarámuri y su lengua. Después presentaría algo de la tipología de evidencialidad, algunas distinciones que se han dicho. Hablaré también de los antecedentes de esta categoría en lenguas yuto-aztecas, los antecedentes de esta categoría en el rarámuri y procederé a hacer una caracterización de la evidencialidad en el rarámuri para unas conclusiones para cerrar. Y bien, los objetivos de esta plática son explorar la categoría de evidencialidad en esta lengua a partir de elicitación semántica dirigida con hablantes nativos, así como de textos, análisis de textos de diferentes géneros. También caracterizar tipológicamente al rarámuri en términos de las distinciones evidenciales que son posibles y hacer una exploración de las posibles correlaciones entre la categoría de tiempo, aspecto, modo y la evidencialidad, dado que las categorías de aspecto y de modo o de modalidad son bastante prominentes en la lengua y la categoría de tiempo estaría, digamos, ausente en la gramática de la lengua. Con respecto a la población rarámuri, también, tanto a la población como a la lengua, se le conoce como tarahumara. Es una lengua hablada en el noroeste de México por alrededor de 91.500 personas, de acuerdo al preconteo del censo poblacional de 2020, que se vio afectado, digamos, por cuestiones de la pandemia. Entonces son los datos preliminares que tenemos. Con respecto a la diversificación de la lengua, sabemos, o se han distinguido al menos 5 variantes con diversos grados de inteligibilidad entre ellos. Tenemos la variante norte, centro, oeste, cumbres y sur. Y algunos otros grupos que también habitan la región denominada Sierra Tarahumara son los Pimas o los Tepehuanes del norte, u Oldami, y los Guarijíos o Macurahua. Junto con la lengua guarijío, el rarámuri conforma el grupo tarahumarano de la rama taracaíta. Vemos aquí en la presentación las lenguas yuto-aztecas sureñas, las tepimanas, tojonodam, pima bajo, y después las taracaítas con las lenguas tarahumaranas, entre ellas el rarámuri y sus 5 variedades, guarijío, sus 2 variedades, y después las lenguas caítas, yaqui, mayo. Estas otras lenguas, las caítas, son importantes porque nos sirven también como un refuerzo para algunas hipótesis que plantearemos. La población rarámuri, como habíamos mencionado, es una población de alrededor de 91.500 personas, aunque, cada variante, digamos, tiene distintos números de hablantes. Los datos que utilizo en esta presentación provienen de la variante central, hablada en la comunidad de Norogachi y comunidades aledañas. La ubicación, o con respecto a la ubicación de la población, la encontramos en el norte de México. Tenemos aquí a la izquierda el mapa del norte de México, el estado de Chihuahua, y después, en donde está el punto amarillo, ahí estaría la localidad de Norogachi. Pertenece al municipio de Huachochi en las inmediaciones de la denominada Sierra Tarahumara o Sierra Madre. En la localidad de Norogachi hay alrededor de 900 habitantes, y de estos 900, alrededor de 300 o 330, de acuerdo al nuevo censo, son hablantes de lengua indígena, en particular rarámuri. Si seguimos ahí, es que no puedo ver
No me da acceso a Zoom, a Meet. Seguimos por ahí, ¿verdad? Sí, sí, tranquilo. Sí. No me da ventana de Acá rostros. estamos, acá estamos. Entonces, sí. Con respecto digamos, a un perfil tipológico de la lengua, es una lengua con una orden tendencial a SOV o verbo final. Es una lengua predominantemente sufijal, con morfología aglutinante. Solamente distingue dos personas en su juego de pronombres, primera y segunda persona. Toda referencia a tercera persona se hace por medio de demostrativos o de frases nominales. Las frases nominales no se marcan para S, A o P, es decir, permanecen sin ningún tipo de marcación, invariables. Los participantes no centrales, en cambio, sí se marcan con posposiciones o con caso. No hay marcación de número en los nombres, pero sí tenemos, por ejemplo, adjetivos, o al menos la pequeña clase de adjetivos. Solamente hay 11 adjetivos básicos en la lengua y verbos supletivos sensibles al número singular o plural. Y tenemos también un complejo templete verbal que muestro en la tabla en esta diapositiva. Vemos una posición 0 que corresponde a la raíz verbal y después 11 posiciones que se generan a la derecha de la raíz verbal. Ninguna posición es prefijal en la lengua. Al menos no he encontrado ningún prefijo verbal a la fecha. Y bien, con respecto vamos a hablar ahora un poco de la evidencialidad, de lo que se ha dicho. Al menos un cuarto de las lenguas del mundo cuentan con medios gramaticalizados para marcar esta categoría. Esta es una categoría verbal por medio de la cual se proporciona la procedencia de la información ante cada proposición. Es común que algunos marcadores que no son evidenciales, pero que sí pertenecen al dominio verbal, puedan extender sus usos para expresar significados evidenciales. A esto se le conoce como estrategias de evidencialidad. Con frecuencia, estas estrategias están estrechamente relacionadas tanto sincrónica como diacrónicamente con otras categorías, por ejemplo, el aspecto, el tiempo o la modalidad. No sé qué pasa, solo automáticamente está cambiando de diapositiva. Con respecto a lo que se ha dicho, digamos, hay un debate en cuanto a si se trata la evidencialidad de una categoría o de un subtipo de modalidad proposicional, por un lado, o si se trata de una categoría verbal independiente que tiene recursos morfológicos gramaticalizados, y a esto se le conoce como la postura restrictiva. Digamos, al final de cuentas, los acuerdos a los que sí se ha llegado es que se le puede considerar una categoría por sí misma. Por ejemplo, de Hahn, Eichenwald y Forker lo consideran una categoría por sí misma. Sin embargo, reconocen que tiene puntos de coincidencia con el tiempo, el aspecto y otras categorías verbales. Es así digamos, el acuerdo que se ha comenzado a utilizar ya el acrónimo de TAME para referir o para poner de manifiesto la dificultad para establecer límites entre estas cuatro categorías. En este análisis considero a los evidenciales como miembros de un dominio funcional particular, el cual expresa la fuente de la información en la que el hablante se basa para sus enunciaciones, pero también reconozco que la categoría de evidencialidad tiende a mostrar correlaciones, tanto sincrónicas como diacrónicas, con otros dominios, y en el caso del rarámuri, esta correlación se presenta entre las categorías de aspecto y evidencialidad, mayormente. Y bien, solo muestro aquí digamos, el primer estudio que tenemos el primer estudio tipológico que tenemos sobre la evidencialidad, que reconocía dos tipos generales de evidencia, la directa y la indirecta, y después algunos subtipos, como la atestiguada para la directa, con distintos tipos como la visual, auditivo, otros sentidos. Después, dentro de la indirecta, la reportada y la inferida, y así sucesivamente. Después, desde el 2004, pero lo recuperamos aquí del 2018, Eichenwald propone sistemas evidenciales dependiendo del número y del tipo de distinciones. Tenemos entonces sistemas tipo A con 2 distinciones, sistemas tipo B con 3 distinciones, sistemas tipo C con 4 distinciones y sistemas tipo D con 5 distinciones. Y ella lista las posibilidades que ha encontrado en su muestra tipológica.
Vemos aquí de nuevo los diferentes tipos de sistemas donde el reagrupamiento, digamos, cubren todas las distinciones que haya encontrado visual, sensorial, inferencial, etcétera, pero el reagrupamiento de esas 2 o 3 o 4 distinciones varía dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, en el tipo A1 tenemos una distinción para primera mano que distingue o que conjunta lo visual y lo sensorial, y una distinción para no primera mano que conjunta todo lo demás. Con respecto al sistema tipo A2, un typo ahí de Eichenwald, tenemos una distinción de primera mano solamente y después no primera mano visual y no primera mano que conjunta todo lo demás. Lo mismo para las distinciones de 4 y de 5 oposiciones evidenciales. Bien, con respecto a lo que se ha dicho en lenguas yuto-aztecas, esta es un área poco explorada en estas lenguas, a pesar de que podemos encontrar indicios de evidencialidad en la mayor parte de las lenguas de la familia. Por ejemplo, en su reconstrucción del proto-yuto-azteca o de la comparación de lenguas yuto-aztecas que hace Langeker en el 77, se limita a listarlo como una posible distinción modal solamente, pero no ahonda en esta categoría. En el 2018, Thorns hace una revisión bibliográfica de los recursos para expresar evidencialidad en las lenguas yuto-aztecas, una exploración solamente basada en las gramáticas existentes, y reconoce que no todas las gramáticas disponibles abordan esta categoría, que pareciera que los evidenciales reportativos y citativos son los miembros más frecuentes, y que estos dos, reportativos y citativos, tienden a no diferenciarse. Además, menciona que el reportativo suele tener una marca de información inferida. Además del reportativo, suele haber esta marca de información inferida. Y además, la mayoría de las lenguas tratan la evidencia directa como su evidencia por default o no especificada, y raramente se marca la evidencia directa, tanto visual o auditiva. Pero, bueno, al tratarse de una revisión bibliográfica, el autor no hace hincapié en la distinción entre evidenciales, gramaticalizados y estrategias de evidencialidad. Con respecto a los modos de expresión, es decir, a cuál es la codificación que se le da a esas distinciones, tenemos al menos tres tipos en las lenguas yuto-aztecas. La primera, que esta distinción sea parte de la morfología flexiva del verbo, como tenemos en el ejemplo 3 en Tuatilabal, donde la marcación de citativo aparece como parte del verbo, sufijo verbal. Una segunda opción la tenemos en lenguas como cupeño u oram, donde la marcación de evidencialidad recae sobre el complejo auxiliar que se ha reconocido para al menos las lenguas táquicas como el cupeño, también de la familia yuto-azteca, y las lenguas tepimanas, al menos para el oram. Vemos la marcación de tanto reportativo, admirativo en el cupeño, y de otros tipos de evidenciales, por ejemplo el inferencial en oram. Con respecto a los modos de expresión, el tercer tipo que encontramos es que sea parte de un juego de partículas no flexionadas, como lo encontramos en Hopi, con el ejemplo en 6. El ejemplo en 6a es información directa sin marcación. 6b es un tipo de inferencial. Tipo 6C tenemos reportativa, y tipo 6D, un segundo tipo de inferencial por conjetura, que no necesita evidencia física. Y bien, con respecto a las lenguas sureñas, tenemos que se han reconocido entonces bastantes marcadores, pero para algunas vemos que hay solamente un marcador o dos marcadores, dado que las gramáticas que tenemos, digamos, los registros y las descripciones lingüísticas que tenemos a la fecha no hacen hincapié en esta categoría, no la muestran en sus descripciones. Para el Tarahumara, para el Rarámuri, tenemos, por ejemplo, el estudio de Caballero del 2008, que muestra al menos estas tres distinciones y correlaciona o vuelve parte del sistema evidencial esta distinción entre el morfema arairo para reportativo, que también
expresa información de cambio de referencia. Pero vemos que solamente han distinguido tres marcadores evidenciales. Y bien, entonces la evidencialidad en esta lengua es notable que hay falta de estudios descriptivos que se centren en las categorías TAME. Buena parte de las lenguas yutostecas tampoco muestra esto en sus registros, si bien esto dificulta saber o poder precisar si existen o no existen sistemas diferenciados para la codificación de estas categorías. Y aunque son escasas, podemos encontrar algunas propuestas de miembros del sistema evidencial, pero no hay a la fecha una propuesta de un sistema evidencial para esta lengua. Perdón, 5 minutos. Sí, y entonces estaremos centrados en la parte, digamos, en las casillas 8, 11 del verbo. Y bien, con respecto a la evidencialidad en esta lengua, mi análisis a la fecha permite afirmar que para la variedad de Noro-Gachi existen al menos 3 diferentes distinciones, la reportada, la auditiva y la inferencial, y al menos 2 subtipos de reportativo. Tenemos entonces el auditivo Chani, el inferencial Re, el reportativo Ru y el segundo reportativo Rarua. El auditivo Chani se distingue de otros reportativos o de los reportativos en general en que la información reportada no es una enunciación, pero sí es evidencia directa. Es decir, puede ser un estímulo acústico que no necesariamente o que no precisamente es una enunciación, por ejemplo, un sonido, un auto cercano, un árbol cayendo, etc. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí en 7 con un par mínimo entre el auditivo Chani, bueno, la forma no marcada Kushikirrea, quiere decir está o están partiendo leña, y después Kushikirrea Chani, se oye que están partiendo leña. Notamos también la existencia de un verbo chane, que significa un ítem léxico chane, que significa hacer ruido, el cual podría ser la fuente para este morfema evidencial, y bueno, digamos la prueba o la evidencia para no pensar en dos cláusulas. En 7b sería, ¿no?, que si para empezar el verbo shikirrea necesitaría una marcación aspectual para poder aparecer por sí solo, lo cual no tiene en 7b, y si quisiéramos decir algo como cortan leña y escuchan, tenemos que decir algo como kushikirrea arichani o kushikirrea achania kushikirrea. Entonces tendríamos una construcción distinta a un verbo sufijo, a un sufijo. El segundo tipo de evidencial tenemos el inferencial Re. Este marca que la fuente de la información proviene de un razonamiento a partir de las circunstancias, tanto de evidencia física o lógica. Y tenemos el ejemplo en 8a, Mao Kumea, ya va a llover, digamos como una predicción. Y 8b, Mao Kumea Re, parece que va a llover, por ejemplo, vemos unas nubes o está tronando el cielo, muy probablemente diríamos Mao Kumea Re. De aquí podemos también incluir en la discusión que a pesar de que, por ejemplo, tenemos un evidencial auditivo, ya una vez que tenemos otro tipo de evidencia, podemos, o los hablantes tienen la opción de escoger entre reportar por medio del oído o reportar por medio de una inferencia, como sería en el caso, ¿no? Si vemos la nube o si hay truenos, podríamos decir, podríamos usar el auditivo, el evidencial auditivo o el inferencial. Jarre, que es el verbo que expresa la idea de parecer, ¿no? Podría ser la fuente diacrónica de este evidencial. Después tenemos 2 grados de distancia con respecto, o 2 reportativos que expresan grados de distancia con respecto a la fuente. El morfema Ru es correferencial con el sujeto que es fuente de la información, mientras que Rarua no puede recuperar la fuente de la información, equivaldría más o menos a un dicen en español. La marca Ra también es originalmente una forma aspectual de aspecto anterior, y vemos ejemplo 9, Shibiriko Reweiru,
dice que se llama Federico, donde una interpretación como alguien dice, o alguien más dice que esta persona se llama Federico no sería posible, y en el ejemplo 9b, Shiberi Korewera Arua, dicen que se llama Federico, y donde no podría ser posible una interpretación como él mismo dice que él se llama Federico. Y bien, teniendo en cuenta estas cuatro distinciones, o estas tres distinciones con cuatro miembros de las que he hablado, podríamos pensar que se trata el rarámuri de una lengua tipo C1, con cuatro miembros donde habría un miembro visual y un miembro no visual, pero no tenemos un miembro visual. Solamente tenemos un evidencial con evidencia directa de tipo auditivo, pero no tenemos ninguno que tenga una carga visual, un componente visual. Entonces, sería difícil caracterizar el rarámuri como un tipo C1 o cualquiera de los otros tipos. Entonces, buscando, digamos, en el sistema del templete verbal, encontramos en los textos también y por medio de licitación que el aspecto perfectivo PRI adquiere el significado de evidencia directa, pero no se da una especificación. Por ejemplo, tenemos el contexto en 10. Toda la noche estuvo lloviendo, pero nunca salí ni me asomé a ver por la mañana, y por la mañana, sin haber salido de casa, yo puedo decir perfectamente, Roko Kuchani, anoche llovió mucho, pero sería, digamos, no apropiado decir Roko Kuri, ¿no? Porque no he salido a ver. En cambio, tenemos el contexto 2, toda la noche estuvo lloviendo, pero nunca salí, no me asomé a ver, por la mañana salgo de casa, veo agua en el suelo, entonces sí puedo decir Roko Kuri, y sería no apropiado decir Roko Kuchani. No digamos, no es... Perdón, ya estamos en tiempo, ¿eh? Sí, no es agramatical, pero es no apropiado para el contexto pragmático. Entonces tenemos dos miembros del sistema evidencial que tienen origen en marcas de aspecto, tanto el perfectivo como el anterior. Tendríamos entonces que agregar el directo no especificado, y si agregamos información de otras lenguas, como por ejemplo la lengua yaqui, tenemos un marcador I y un marcador A que hablan o se han descrito como resultativos tanto orientados a la gente como al paciente. Y estos son fuentes diacrónicas que ya se han reportado para evidenciales. Y por último, un último miembro en el que estoy proponiendo recientemente es un posible sexto miembro que se utiliza solamente en la narración de sueños. No hay registro a la fecha de este marcador, pero sobre todo cuando se está narrando en algunos textos, cuando se está narrando lo ocurrido en los sueños al Obiruami, es decir, al curandero, ocurre este marcador, por lo cual, digamos, es un marcador, posible marcador evidencial. Algunas conclusiones: las categorías TAMEN han recibido poca atención en estas lenguas, la exploración de gramáticas en muchas ocasiones no es suficiente, al menos tenemos tres distinciones en el rarámuri: reportado, auditivo y inferencial, dos subtipos de reportativo. Tenemos también que al menos dos de los marcadores provienen del sistema de aspecto, una sexta marca Q, posiblemente evidencial, utilizada solamente en la narración de sueños, y, digamos, en pocas palabras, el rarámuri es una lengua de más de 5 distinciones evidenciales o tipo de 1, de acuerdo a la tipología de EICMA 2018. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Abrimos entonces ahora el espacio para preguntas, comentarios. Tal como hicimos los días anteriores, preferimos que lo hagan verbalmente, si levantan la mano, o también lo pueden enviar por el chat. Sí, creo que nos está compartiendo. Marina, por favor. Olá, bom dia. Hola. Obrigada pela apresentação, Jesus, muito interessante. Eu queria tirar uma dúvida sobre os exemplos 7B e 7C. Eu não entendi a diferença. Se você puder voltar lá. Sí, los 7...
No sé si se está compartiendo ahí. ¿Sí? ¿Se ve? No, no se ve. Se ve conclusiones. Se ven las conclusiones, exacto. Se ve la presentación, pero tenés que volver unas slides Creo que atrás. tengo que volver a compartir entonces. Puede ser que ahí. Sí. Sí. Ujú. 7B e 7C. Ujú. Ah, tá. É porque passou rápido, eu não estava entendendo, mas tá certo. O 7C tem o verbo escutar, né? Ujú. E o 7B é a evidência por meio do evidencial. Agora Ujú. desculpa, agora que eu entendi bem. Sí, y aparte de eso hay una conjunción, entonces tenemos sí, dos cláusulas coordinadas, ¿no? Sim, Uhum. e esse verbo escutar, ele é um verbo pleno no exemplo C, mas no B ele é um morfema. Uhum. Tá certo. Sí. Tá, obrigada. Sí, probablemente este verbo, o muy probablemente este verbo chani es la fuente diacrónica del evidencial. Uhum. Sim, era essa a questão que eu tinha. Tá bom, obrigada, Jesus. Uhum. Claudio. Sí, obrigado, Jesús. Voy a hablar em português, sim? Sí, sí, sí. Então, na língua não tem marca de tempo, não é isso? Uhum. Você já pensou em fazer um trabalho sobre as estratégias para marcar tempo com todas essas marcas de evidencialidade, de aspecto? No precisamente con evidencialidad, pero en mi tesis doctoral hablo sobre el aspecto, el sistema de aspecto y cómo algunos de estos marcadores de aspecto cubren esas funciones temporales, ¿no? Con el evidencial o los evidenciales, por ejemplo, no lo mencioné acá, pero los reportativos sí tienen una marcación o hacen una distinción supletiva, digamos, para tiempo pasado y no pasado, ¿no? Tenemos un marcador RU para reportativos o para evidencia reportada no pasada y RUI para evidencia pasada. Pero no tenemos una marca I, ¿no? Si quisiéramos proponer una marca I para pasado, no existe esa marca. Entonces tendríamos que hablar de formas supletivas entre RU y RUI. E última pergunta curta. O reportativo onírico, ele também acontece para narrações da cosmologia, do algo que não se vê porque está em outro plano? No, solamente ocurre para los oníricos, para los sueños. Y cuando se hace con el curandero. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Valquiria, por favor. ¿Quién era la pregunta? Valquiria, pero no sé. Dionei, entonces. Vale. Sí, yo había levantado la mano. Jesús, muchas gracias. Una charla muy clara, muy didáctica, sí, con la teoría, con los datos, perfecto. Yo tenía dos preguntas, pero las ha contestado. Una sobre la diacronía, justo la cuestión que ha puesto Marina sobre CTC, perfecto, muchas gracias. Y otra sobre sueños. Entonces, muchas gracias, Jesús, parabéns, felicitaciones. Perfecto, entonces Valquiria le pedimos que mande su pregunta por el chat y damos entonces paso, bueno, agradecemos a Jesús su participación y le damos paso a Martín con su tema posesión abdominal en Shibuya, Chicham, Ecuador. Muchas gracias y me disculpo por mi problema de conexión que tuve al principio. Muchas gracias a Alejandra y Dionei por hacer el cambio y a Jesús por hacer la presentación, por la primera presentación. Voy a tratar de compartir, pero como tengo un poco de
problemas de conexión. Les pido que me reconozcan si en efecto están viendo mi diapositiva. Sí, perfectamente. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy les quiero hablar un poquito sobre posesión abdominal en Xiviar, una lengua chicham de Ecuador. Pero antes que nada, quiero reconocer a todos los colaboradores y colegas Xiviar que trabajaron conmigo en esto. Y también reconocer que la universidad donde estoy basado se encuentra en el territorio del Tratado número 6, en Canadá, la tierra tradicional y ancestral de las naciones Cree, Ojibwe, Nakota, Lakota, Dakota y Dene. Y también quiero reconocer que hoy me encuentro en tierra tradicional Waccamaw, en lo que se llama ahora Carolina del Sur. Pero bueno, entremos al tema de posesión abdominal. Como ustedes saben, en muchas lenguas existe una distinción en la marcación de posesión abdominal entre nombres alienables y nombres inalienables. Y bueno, hay muchísimas tipologías al respecto, pero aquí voy a usar un poco los comentarios de Haspelman 2017. Aquí vemos un ejemplo de Abun, de una lengua papuesa, donde se marca diferente mi jardín que mi brazo, por esta diferencia de alienabilidad. Y claro, muchas veces se habla de una distinción semántica. Aquí vemos una explicación donde se habla sobre el tema que la posesión inalienable generalmente se refiere a una relación donde el poseedor tiene poco control o no tiene control sobre esa relación, mientras que la posesión alienable se trata de relaciones menos permanentes y más controladas, ¿no? Y bueno, como Haspelman 2017 dice, y otras tipologías también, la diferencia en alienabilidad se puede marcar de muchas diferentes formas. Puede haber una asimetría en la marcación, como vemos aquí en la lengua Dogon, una lengua níger-congolesa. Como también puede haber diferentes paradigmas morfológicos para las posiciones alienables e inalienables, como en el samoano. Y también existen casos de posesión obligatoria, es decir, existen lenguas donde ciertos nombres tienen que ser obligatoriamente poseídos. Este es un ejemplo del navajo donde el nombre, el sustantivo leche, tiene que ser necesariamente poseído y si conceptualmente no tiene un poseedor, incluso en ese caso se tiene que usar un poseedor indefinido. Entonces, una pregunta que existe en este campo es ¿cuál es el origen histórico y funcional de la alienabilidad? Y existen dos grandes propuestas. La una es que es una propuesta basada en la iconicidad y la otra es una propuesta basada en una explicación de economía o de frecuencia. Así que, por ejemplo, en Heyman y en otros casos, o otros autores han dicho que las relaciones inalienables son conceptualmente percibidas como inseparables, mientras que las relaciones alienables tienen un enlace conceptual menos fuerte. Es decir, esta explicación se basa no solo en iconicidad, pero también en conceptos culturales de distancia entre, en diferentes relaciones, ¿no? Mientras que en otros autores han preferido usar una explicación de frecuencia. Y en este caso, Haspelman habla sobre el hecho de que los nombres inalienables frecuentemente son poseídos en el discurso, mientras que los nombres alienables no son poseídos con tanta frecuencia. Entonces, esta propuesta de Haspelman y de otros autores es que, en efecto, la relación conceptual es un efecto secundario, pero que más bien la razón por la diferencia entre posesión inalienable y alienable es la frecuencia en la cual los nombres son poseídos en el discurso. Así que una pregunta abierta que quiero tratar en esta presentación es ¿qué ocurre con lenguas que presentan más de una escisión en la marcación de posesión? Y para esto vamos a hablar de las lenguas chicham. Algunos de ustedes las conocerán tal vez previamente como las lenguas jíbaras. Ese término ya no se usa. Es un término despectivo, sobre todo en Ecuador. Entonces, los hablantes de estas lenguas, como ya varias décadas habían pedido que no utilicemos ese nombre, ahora los lingüistas y antropólogos estamos utilizando
la palabra chicham para describir a estas 5 lenguas. La palabra chicham significa idioma en las 5 lenguas, entonces es un poco, es práctico para utilizar como el nombre de la familia, pero quiero recalcar que no se trata de la familia chibcha, ¿no? De Colombia, sino esta es la familia chicham en Ecuador y Perú. Son 5 lenguas que se hablan en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú. Y el tema de hoy se trata sobre el idioma xiviar, que es una de estas 5 lenguas. El xiviar es hablado principalmente en Ecuador, pero también en Perú, y tiene aproximadamente 1.200 hablantes. Es mucho más pequeño el xiviar que los otros idiomas chicham. Los otros idiomas chicham tienen entre 20 y 50 o incluso 60.000 hablantes, pero el hecho de que el xiviar tenga menos hablantes no quiere decir que sea una lengua en peligro. De hecho, el xiviar tiene más vitalidad que los otros 4 idiomas, pero la población xiviar simplemente es más pequeña. La nacionalidad xiviar, qué pena, no aparece la nacionalidad xiviar. Tenía aquí un mapa, no sé qué ocurrió con el mapa, pero la nacionalidad xiviar se encuentra en el este del territorio ecuatoriano, y el proyecto de documentación del cual los datos que les voy a presentar hoy se originan es un proyecto que, comenzó en el año 2010-2011. La meta principal del proyecto de documentación era de crear un corpus audiovisual, y lo hicimos, creamos un corpus de 30 horas de habla natural. Este corpus fue recolectado a lo largo de 12 meses de trabajo colaborativo entre el 2011 y 2016, es decir, se hizo en varias etapas. El corpus incluye más de 30 hablantes de xiviar, los cuales son representantes de 10 de las 12 comunidades, es decir, tenemos una cobertura dialectal bastante grande. Y los géneros dentro de esta documentación o del corpus incluyen conversaciones de día a día, narraciones sociales. Lo que me refiero con narraciones sociales son narraciones, por ejemplo, de leyendas y mitos, pero en un ámbito social, es decir, no solo no monológico, sino dialógico, donde hay básicamente un hablante, pero también hay reacciones del público y tal. También hay discursos públicos, como lo son los discursos políticos, programas de radio, anécdotas. Tratamos de tener una cobertura lo más amplia posible en cuanto a géneros también. Entonces, los datos que veremos hoy son todos, se originan todos en habla natural. La posesión en xiviar, las construcciones posesivas en xiviar, son interesantes porque tanto el poseedor como el poseído están formalmente marcados. El poseedor se aparece en el caso genitivo cuando es un nombre, o si el poseedor es un pronombre, aparece en el caso objetivo, que si les parece raro el término caso objetivo, es un término que básicamente cubre, en el caso de xiviar es un caso morfológico que cubre tanto los casos como acusativo y dativo, es algo así, es una combinación de dativo y acusativo. Entonces, el poseedor aparece en un caso morfológico y el poseído está marcado morfológicamente como poseído de diversas formas. Aquí vemos ejemplos 9 y 10, la madre de los animales, y en el ejemplo 10, mi brazo superior, en el cual tanto el poseedor como el poseído están marcados. Me hubiera gustado tocarles ejemplos de estos, el audio, pero de lo que tengo entendido no se comparte el audio, así que aunque lo escucharé yo, me parece que no lo escucharán ustedes. Pero número 9, Namangue Nukuri, y número 10, Viñayacanir. Los nombres obligatoriamente, existe una distinción en xiviar entre nombres que deben ser obligatoriamente poseídos y nombres que pueden aparecer sin marcación de posesión. Es decir, como en el caso del navajo que vimos al principio, existen nombres que solo pueden aparecer morfológicamente poseídos. Y en este caso, esos nombres se pueden considerar morfemas ligados, porque nunca pueden aparecer sin el morfema de posesión. Y estos términos, los nombres que son obligatoriamente poseídos, incluyen muchos términos de parentesco y algunas partes del cuerpo. Aquí vemos ejemplos, 11 y 2, o sea, en el ejemplo 11 vemos el caso de un nombre que puede aparecer sin posesión. El caso de oreja, quish, puede aparecer sin posesión,
pero en 12 vemos que también se lo puede poseer, o sea, mi oreja, viñacuishur. Este no es el caso del morfema que significa hermano. No puede aparecer sin posesión morfológica. Debe aparecer como en 14, como vemos ahí, con algún tipo de posesión. En este caso, mi hermano. Aparte de esto, vemos que hay, independientemente de la obligación de marcar posesión, existen dos clases morfológicas de marcación posesiva. Existen nombres de lo que he llamado aquí una clase A, que tienen un sufijo posesivo, y existen nombres de la clase B, que sufren un cambio morfológico en la raíz, y bueno, en algunas combinaciones de persona número, además del cambio en la raíz, también tienen un sufijo pronominal. Así que aquí vemos la clase A, la clase sufijante, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo 15 de me casé con tu hija, el nombre hija tiene ahí un sufijo posesivo. Igualmente, en el ejemplo 16 de encontraste a su amante, el nombre amante tiene un sufijo posesivo. Por otro lado, en la clase B, me confirma que no pueden escuchar el audio, ¿no? De los ejemplos. Para ver si hago pausa o si sigo. Lamentablemente no escucho nada yo y calculo que el resto tampoco. Sí, traté de investigar cómo se hace esto con Google Meet y fue un poquito, parece ser bastante complicada la cosa. Así que no voy a pausar después de los ejemplos para el audio. Pero bueno, aquí como podemos ver en la clase B, y ya no es un sufijo la forma que se hace la posesión, sino hay un cambio en la raíz, un cambio fonológico en la raíz de la palabra. Entonces aquí vemos el caso de 17, donde la palabra mujer no está poseída, se llevó a esa mujer. Pero en el ejemplo número 18, ese hombre quería a su mujer, o sea, a su esposa. En ese caso se nota que la posesión es un cambio fonológico dentro de la raíz. Y la forma que se hace la posesión en esta clase B es que en muchos casos se nasaliza la palabra y también la última vocal de la palabra cambia a sea la vocal central alta I o I, ¿no? Entonces en este caso nua se vuelve nu. Y vemos que la posesión es diferente en estos casos. Entonces, lo que tenemos finalmente son básicamente 4 clases de posesión, ¿no? Tenemos las palabras o los morfemas de sustantivos que son libres y que pueden aparecer no poseídos o poseídos, y los morfemas ligados, que solo pueden aparecer poseídos. Y después tenemos también las clases sufijantes y los cambios fonológicos en la raíz. Pero noten que existen sustantivos en las 4 celdas. O sea, existen sustantivos sufijantes que son libres y también ligados. Y existen sustantivos con cambios fonológicos libres y también ligados. En cuanto a la posesión obligatoria, la gran mayoría de nombres obligatoriamente poseídos son términos de parentesco, pero realmente solo parientes directos, o sea, lo que se consideraría en la cultura como un pariente directo. Los parientes indirectos no son ligados, no son obligatoriamente poseídos. Entonces aquí vemos cuáles son los parientes directos. Bueno, dentro de la cultura Xiviar y de los otros idiomas Chicham, se considera un pariente directo, o sea, nuclear, el padre y los hermanos de padre, la madre y las hermanas de madre. Y lo que son los primos paralelos, que si no conocen este término, serían los hijos de hermanos de padre, o los hijos, o sea, hijos e hijas de hermanos de padre, o, por otro lado, hijos e hijas de hermanas de madre. Estos son los primos paralelos. Mientras que las hermanas de un padre o los hermanos de una madre y sus hijos, los primos cruzados, no son parientes directos. Y, interesantemente, los indirectos, no tienen posesión obligatoria. Entonces, en este caso, realmente podemos decir que el desarrollo de nombres con posesión obligatoria realmente parece estar conectado a una iconicidad basada en conceptos culturales.
como lo decía Heyman, ¿no? Pero si vemos, si nos enfocamos en la diferencia entre la clase A, la sufijante, y la clase B, el cambio de raíz, también se puede considerar que existe otra diferente forma de marcar esta alienabilidad. Primero que todo, la clase sufijante es muy grande. La mayoría de palabras en el idioma pertenecen a la clase A, y estas serían las palabras alienables, mientras que existe una minoría de palabras. Aquí puse 20% de palabras, no me refiero a 20% o sea, todas las posibles palabras en Shivier, sino dentro del el corpus. Sobre todo partes del cuerpo y términos de parentesco pertenecen a la clase B, y estas serían palabras inalienables. Sobre todo porque... 5 minutos. Gracias, Alejandra. Y realmente podemos... O sea, pensamos que realmente sí podemos hablar de inalienabilidad justamente por el hecho de que hablamos de partes del cuerpo y términos de parentesco que muchas veces en muchos idiomas del mundo son inalienables. Una cosa interesante es que a pesar de que casi todas las partes del cuerpo pertenecen a la clase inalienable, existen ciertas partes del cuerpo que son alienables, o sea, que usan un sufijo como la clase A. Y estas palabras son, por ejemplo, cabello, mano, pierna, y justamente son las partes del cuerpo que teóricamente serían más fácil de separar de un cuerpo. O sea, el cabello obviamente se puede caer, se puede cortar, pero justamente las extremidades como la mano, la pierna son, digamos, las partes del cuerpo que uno tal vez consideraría más alienables, porque posiblemente también se pueden cortar sin que cause un daño, por ejemplo, mortal. Entonces vemos que realmente también existe aquí una relación conceptual. Algo interesante es que las palabras que se considerarían normalmente inalienables, como lo es la palabra para cabeza, en el ejemplo 19, por ejemplo, cuando le dieron a una mujer la cabeza del mono, vemos que tiene esta posesión inalienable. Si es que esa misma palabra aparece con un diminutivo, como es en el caso del ejemplo 20, su cabecita o su carita, de pronto ya no tiene el cambio en la raíz, sino más bien aparece con un sufijo, como la clase A. Es decir, algunas palabras pueden cambiar de su clase de posesión dependiendo si aparecen con un diminutivo. La otra cosa que podemos ver es que casi todos los préstamos léxicos, en este caso vemos la palabra wata para año, que viene de los idiomas quechua, wata. ¿Cuántos años tienes? Wata es un préstamo léxico de las lenguas quechua. Casi todos los préstamos léxicos aparecen con el sufijo, o sea, no sufren cambios en la raíz. Y finalmente también podemos ver que los adjetivos que en el Shivier también se pueden poseer, siempre se poseen con sufijos. Entonces, el adjetivo recto, si uno quiere hablar de la calidad de ser recto, o sea, su rectitud, me inventé esta palabra aquí, se poseerían con un sufijo. Pero un tema interesante es que la diferencia en alienabilidad, es decir, esta diferencia entre la clase A y la clase B, también parece estar basada en una diferencia de frecuencia de palabras, así como lo decía Haspelman. Entonces, los nombres con posesión marcada en la raíz son altamente frecuentes en el discurso natural Shivier. Y esto está claro para palabras de parentesco, porque claro, cuando uno habla con sus vecinos, relaciones, muchas veces uno menciona los términos de parentesco, también las partes del cuerpo son palabras frecuentes, pero las palabras frecuentes también incluyen palabras como casa, carne, animal, tierra, camino, y todas estas palabras sufren cambios de raíz como las palabras inalienables de términos de parentesco y partes del cuerpo. Entonces, puede ser que el uso frecuente de todas esas palabras, las partes del cuerpo, parentesco y estas otras palabras que vemos aquí, puede ser que el uso altamente frecuente de esas palabras fue lo que causó la elisión de un sufijo histórico y lo que eventualmente ahora se refleja en un cambio de raíz. Entonces, realmente podemos ver que es una combinación de estos factores. Vemos que existen relaciones conceptuales y también vemos que el tema de frecuencia y economía es tiene un efecto relevante.
Entonces, como conclusiones, podemos decir que en la literatura tipológica existen debates sobre el origen de escisiones de alineabilidad dentro de la posesión nominal. Se han propuesto dos grandes explicaciones, una centrada en iconicidad y una centrada en frecuencia. Y bueno, como vemos, el Schieber tiene dos diferentes decisiones de posesión nominal que crean 4 clases, pero las decisiones morfológicas del Schieber parecen apoyar las dos hipótesis, tanto las que se basan en iconicidad y en una relación conceptual cultural, como también las explicaciones que se basan en frecuencia de palabras en el discurso. Un tema que no he tratado aquí, pero que me gustaría solo mencionar como un tema futuro que me parece interesante y que tal vez algunos de ustedes tengan algún comentario al respecto, es que existen sincretismos interesantes también en la marcación de posesión. Y respecto, o sea, sin considerar si son palabras sufijantes o palabras con cambios morfológicos en la raíz, la primera persona del singular siempre se marca de una forma única. La segunda singular también se marca de forma única. Como vemos aquí, mi mamá, tu mamá. Pero las palabras que están poseídas en primera persona plural, segunda persona plural y todas las terceras personas tienen una forma idéntica en estos casos. Entonces, me gustaría también explorar por qué se han desarrollado esos sincretismos entre la primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona. Y esto es algo que tal vez tenga que ver también con los mismos, con las mismas motivaciones de las que hablamos hoy, temas de frecuencia tal vez, pero esto es un tema también para en todo caso, pueden ver aquí algunas de las referencias que he citado, pero les agradezco mucho por su atención y me interesará conversar con ustedes sobre sus impresiones. Muchísimas gracias, Martín, por tu presentación. Ya, de hecho, hay una pregunta. Mientras alguien levanta la mano, te la leo. Elder pregunta si piojo es inalienable o no. La palabra para piojo es alienable. Es alienable. Tiene un sufijo. Tiene un sufijo y no es obligatoriamente poseído. Perfecto. Marina ha levantado la mano. E Dionei luego. Sim. Oi, Martin, que bom te ver aqui. Olá, Parabéns pela apresentação, muito, muito interessante mesmo, essa mistura que você fez das concepções, né, entre frequência e iconicidade para explicar os termos de posse na língua. Eu queria te fazer uma pergunta com base na língua que eu estudo, o Guajá. Esses nomes que são obrigatoriamente possuíveis, como se diz que tem uma classe de nomes que são inalienáveis e outras alienáveis, né? E que essa diferença seria normalmente rígida na família Tupi-Guarani, que é a família que pertence. Mas eu observo, e a sua apresentação me fez pensar muito nisso, que, na verdade, essa diferença entre nomes alienáveis e inalienáveis, obrigatoriamente possuíveis, é uma questão realmente cultural, né, que pode ir mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, um animal da mata, macaco, porcão, não pode ser possuível. Então, você tem que usar um nome relacional que faça essa relação, né? Meu animal de estimação, o macaco. A mesma coisa a floresta, né? Você poderia dizer o meu território, que é um nome inalienável, a floresta. Mas com a grande frequência de discussão de território, invasão, a palavra floresta, ka, na língua, passou a aceitar o marcador de pessoa, de posse, né? Então, hoje eles usam minha floresta para se referir a meu território, né? Eu acho que explica muito essa questão tanto da iconicidade, né, da mudança cultural, quanto da frequência, né, de uso desse termo nesse contexto. Então, eu queria saber se nos seus dados você também observa essas palavras que podem mudar de marcação, algo que não seria nunca inalienável, mas que pasa a ser concebido como tal. Sí, definitivamente no solo existen, sino que lo que me parece también interesante es que hay discusión entre diferentes hablantes sobre lo que es posible y no es posible. Entonces, para algunos hablantes es posible hacer o sea, utilizar el cambio de raíz para
hacer la posesión y para otros no se puede usar eso, sino el sufijo, y hay discusiones muy grandes de cuál es lo correcto y qué es lo que se debería hacer. Entonces, sí, definitivamente sí. No te puedo decir que he notado dentro de estos 10 años, es que también los datos de la familia Chicham son muy parecidos en todos los idiomas, entonces no se puede hablar de una cosa diacrónica muy clara, pero no te puedo decir que he visto un cambio, pero sí te puedo decir que hay diferencias entre personas, entonces eso para mí es un diagnóstico de que existen cambios actualmente, o sea, que están actualmente... o sea, que existen realmente cambios actuales, ¿no? Que para algunos hablantes funciona y otros no. Entonces, absolutamente sí. Y tienes toda la razón. O sea, este tema de tanto la iconicidad de cosas culturales o de relaciones culturales como la frecuencia en el discurso, los dos temas son temas que pueden cambiar. Entonces, y que además están ligados. Entonces, absolutamente yo me esperaría que sería normal de que existan estos cambios mientras va cambiando los temas culturales o el discurso. Sí, qué interesante, gracias. Obrigada. Perfecto, Elder pide hacer una observación y luego leo las que hizo Maria Emilia. Solo uma pequena observação. Com relação a isso, ou seja, pé e mão ser alienável, pode ser que haja extensão de significado, ou seja, a gente está pensando em pé e mão como partes do corpo ou partes de um corpo animal, mas, por exemplo, pé ou pata de uma mesa, em português, é a mesma palavra de pé. Então, só para pensar que às vezes a gente pensa, cabeça, mas também há extensão de significado, ou seja, o cabeça do casal, tocar em questões de gênero é complicado, né? Então, assim, a possibilidade de haver extensão, entender mão não só como isso aqui, ou pé não só como, talvez la parte mais móvil, talvez, a ver se puede ver esto. Sí, definitivamente, y es un tema interesante que de hecho, uno de mis intereses personales es justamente la extensión de partes del cuerpo a otros significados y a gramaticalizaciones de partes del cuerpo. Pero una cosa interesante es que las lenguas Chicham no tienen tantas extensiones como en algunas de las lenguas cercanas. Existe en la región donde se habla Shiviar en lenguas cahuapanas, en lenguas pano, en otras lenguas de la zona. Existen muchísimas extensiones semánticas de partes del cuerpo, pero en Shiviar no tantas. Y es interesante que hay algún tipo de, no sé, resistencia a extender partes del cuerpo porque realmente hay pocas. Hay extensiones de, por ejemplo, la palabra corazón, hay extensiones de la palabra estómago, pero no se usa mucho el idioma figurativo con parte del cuerpo como en otras lenguas cercanas. No sé, es interesante. Muchísimas gracias. Los invito entonces, para no demorar, a que lean los comentarios en el chat que ha hecho sobre todo María Emilia y Dionei, y le damos entonces el paso a la exposición de João Enrique Santos de Souza, alineamientos sintácticos en... Perdón, no lo voy a pronunciar. Gracias y perdón por la demora. ¿Necesitas proyectar algo? Não te escutamos, João. Estás en mute, sí. Desculpa, agora vocês me ouvem bem, né? Ahora se te escucha bien. Então, antes eu queria dizer que é um prazer estar participando. Obrigado. É um prazer estar participando desse evento com pesquisadores tão incríveis de tantos centros de investigação incríveis de todo o continente, e não apenas do continente, né? Deixa eu ver. Vocês já conseguem ver minha apresentação? Sim. Ok. Bem, a minha apresentação se chama Alinhamentos Sintáticos em Pukobie, que é uma língua timbira. Agora eu penso que o nome muito mais apropriado seria alinhamentos morfossintáticos, mas eu mantive sintáticos porque estava no nome oficial da programação, estava na programação oficial, aliás.
Eu sou o João Henrique, vocês também podem me chamar apenas de Henrique, se preferirem, da UFMG. Aqui tem meu contato para quem quiser pedir mais informações depois também. O conteúdo da minha apresentação vai ser os objetivos, vou falar brevemente da língua e do povo, falar do meu aporte teórico e do sistema de marcação de pessoa, que é importante, e do sintagma verbal. Finalmente, vou falar dos alinhamentos morfossintáticos e trouxe um alinhamento bônus, que é o alinhamento bastante famoso em línguas Chimbira e línguas do Norte, que são os sujeitos dativos, e algumas considerações, referências e agradecimentos. Meu objetivo principal é descrever os alinhamentos morfossintáticos encontrados na língua Pukobié, como forma de contribuir com os estudos de sua gramática. Então, na verdade, esse trabalho é um recorte do meu trabalho maior de doutorado. Eu estou tentando fazer uma descrição da gramática da língua. Então, eu estou apresentando em alguns eventos alguns aspectos mais específicos. E hoje aqui eu decidi falar sobre os alinhamentos morfossintáticos. Outro objetivo, é claro, é contribuir com os estudos das gramáticas de língua Chimbira e de língua G. E, claro, das línguas indígenas do Brasil e do mundo também. É sempre muito importante conhecer cada vez mais sobre elas. A língua Pukobié integra o complexo linguístico Chimbira, como eu já disse, o qual também compreende as línguas Paracatege, Cricatege, Crincati, Canela e Craú. São variedades muito próximas, assim, então, em diversos aspectos, eles conseguem se entender perfeitamente, sem recorrer ao português, por exemplo. Este complexo pertence à família linguística G e ao tronco macro G. Mais especificamente, como eu disse também, pertence ao ramo G do Norte. É falada pelo povo Gavião do Maranhão, cuja autodominação na língua Merrim. Então, todos os povos Chimbira, eles se autodenominam como Merrim. E esse povo, o povo Gavião, habita a terra indígena Governador, no município de Amarante do Maranhão, que é entre o norte e o nordeste do Brasil. Meu ponto de partida aqui, como aporte teórico, eu decidi trazer a definição de Dixon, por ser a mais conhecida, de alinhamentos morfossintáticos, alinhamentos nominativo, acusativo e ergativo absolutivo. No nominativo acusativo, os argumentos A e S recebem um tratamento, enquanto o argumento O recebe um tratamento diferenciado. Enquanto no negativo absolutivo, o argumento A recebe um tratamento diferenciado e os argumentos S e O recebem outro. Só queria dizer aqui que o argumento A, embora muitos autores tratem ele como um argumento agente, não é meu objetivo aqui. Eu vou tratá-lo apenas como um argumento externo ao sintagma verbal. E aí eu trouxe o que para mim foi uma grande novidade, né, que é o alinhamento nominativo absolutivo. Eu já tinha trabalhado com as línguas Chimbira no mestrado, só que eu acabei deixando passar. Então é importante mudar isso agora, assim. Da professora Flávia de Castro Alves, que trabalha principalmente com Canela, no qual há essa divisão entre alinhamentos, aliás, o argumento S, que ora se está alinhado com o argumento A e ora alinhado com o argumento O. Com a diferença que nos contextos de verbos intransitivos no qual o argumento S aparece, tanto SA quanto SO são simultâneos e obrigatórios. Essa que diferencia esse alinhamento, principalmente. Com relação à marcação de pessoa, eu gosto de explicar sempre porque, como essa língua não tem muita morfologia de marcação argumental, a marcação de pessoas, o que a gente chama geralmente de pronomes pessoais, eles nos ajudam muito a entender melhor a gramática dessas línguas. Então, o Pukobié apresenta um sistema de marcação de pessoa dividido em 3 conjuntos. 2 desses conjuntos são relevantes neste trabalho, quais sejam os pronomes presos e os pronomes livres. O outro conjunto é o de pronomes enfáticos, que é usado apenas em contextos de ênfase. Os pronomes presos ocorrem como argumento obrigatório de alguns verbos intransitivos, argumento interno de verbos transitivos, complemento de posposição e marcação de posse de nomes inalienáveis, que é basicamente o que foi falado na apresentação anterior. Os pronomes livres ocorrem como sujeitos de verbos transitivos e intransitivos, ocupando o lugar que a gente chama de sujeito nominativo. E aí eu trouxe aqui uma tabela de forma simplificada, ela não está completa, apenas mostrando os pronomes
dos exemplos que eu vou usar durante essa apresentação. Então, nós temos aqui de primeira pessoa o pronome em e segundo o pronome a como pronomes presos, e as variedades zero, em e co para pronome para terceira pessoa, e os livros wa, ka e zero e ki para primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. O sintagma verbal, eu gosto também de falar porque, como eu mencionei, essas línguas elas não apresentam uma morfologia complexa de marcação argumental. Então, por exemplo, o Picobier recorre à ordem de constituintes para codificar as relações gramaticais na oração. A ordem, então, é sujeito, objeto, verbo, e argumentos pronominais sempre ocorrem na forma presa quando forem o argumento O ou SO, dentro do sintagma verbal. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, eu estou comendo mamão. Wa, pramchuko, nós temos um sintagma verbal de O mais V, pramchuko. Tu vais me furar. Kaha enkachu, sintagma verbal novamente de O mais V, sendo que aqui o O aparece como um pronome preso. Aqui vocês notam que ele aparece como um pronome livre. Ainda sou jovem. Korma entoure, nós temos essa classe de verbo que eu, por enquanto, chamo de verbos intransitivos de estado, que também costuma ser a nomeação mais usual. Aí aqui nós já temos um sintagma verbal com argumento SO mais V. E o ahachua, eu vou banhar, aqui não é um argumento, é apenas um marcador de modo. Nós temos um sintagma verbal de apenas V. Ok? Esses são os sintagmas verbais que eu tenho encontrado na língua até então. E agora, partindo para os alinhamentos morfossintáticos, alinhamento nominativo acusativo. Este é o principal alinhamento encontrado em Picobier, pois ocorre em mais contextos. Está diretamente relacionado à noção de finitude. Então, normalmente, quando a língua apresenta partículas de tempo, aspecto e modo que se relacionam à noção de finitude, vai ocorrer ali nominativo acusativo. Que os argumentos aí se recebem sistematicamente. Aí aqui nós temos o exemplo. Ayo tirikui yahi. Ayo assusta tirikui. Aqui não tem, por enquanto, as marcas que eu mencionei, mas aqui nós notamos principalmente que Ayo não recebe nenhuma marca especial. A gente só sabe do alinhamento porque exatamente pela ausência de alguma marca especial. O nominativo não é marcado. E aqui nós temos o sintagma verbal de O mais tirikui yahi. A mesma coisa aqui. Ayo ayahi, marca de segunda pessoa também. Ayo, marca 0. O aha pagrekora, o a forma livre do pronome no nominativo. Aqui nós temos a marca de reais, que codifica futuro. E aqui com verbos intransitivos. O ahachua, eu vou banhar. Nós temos aqui um sintagma verbal apenas com o verbo, então nós notamos que o único argumento desse verbo ele está externo ao sintagma verbal. Então, significa que o argumento está alinhado com o argumento A. Esse argumento S, no caso, está alinhado com o argumento A. A mesma coisa aqui, awar ampra, awar ngor, e alcaté, wa, novamente, irerana ampra. Esse exemplo aqui mostra que um argumento oblíquo, ele é oblíquo porque aqui é uma posposição. Ele está separando o argumento S do verbo e isso não torna a oração agramatical. E não precisa haver um argumento aqui dentro do sintagma verbal. Já o alinhamento ergativo absolutivo emerge a partir da diferença morfológica nos verbos transitivos e intransitivos que a gente chama de ação. Normalmente esses verbos são os verbos que apresentam essa diferença morfológica e essa diferença codifica o aspecto verbal. Então, com algumas exceções, eu falo exceções porque nem todos os verbos apresentam a diferença morfológica de fato, é possível afirmar que esses verbos possuem uma forma finita e uma forma não finita. Forma finita, aspecto imperfectivo. Forma não finita, aspecto perfectivo. E aí, quando nós temos a forma não finita,
isso engatilha sujeitos ergativos, que são licenciados pela posposição T. Então, essa posposição não recebe, ela recebe, aliás, essa nomenclatura, porque ela não parece ter outra função aparente a não ser marcar os argumentos A nessas construções, enquanto ela não aparece com argumentos S nem argumentos O. E, na verdade, até onde eu tenho notícia, nenhum outro argumento. Apenas os argumentos A nessas construções ergativo-absolutivas. Aí aqui nós já temos esse exemplo. O verbo que eu mostrei anteriormente apenas como yahri, aqui aparece agora como yahir. Nós continuamos tendo um sintagma verbal de objeto e verbo, mas aqui aí hoje aparece com a posposição T. Aqui também, em T para Coran, antes era apenas Corá, agora já aparece com essa morfologia especial aqui. E aqui, como eu comentei, a forma presa do pronome, ele aparece como complemento de posposição. Então, T é uma posposição, então tem que aparecer em. Não poderia ser o AT, por exemplo. E nonã, ontem, AT em par cachur. Aí antes também era cachur, e agora aparece de novo com a morfologia aqui de imperfectivo. Aqui nós temos um nome inalienável, inalienavelmente possuído, diferentemente da língua anterior apresentada, né, que pé seria alienável. E aqui a AT, pronome mais posposição ergativa. A novidade é que esses verbos que eu chamei de verbos intransitivos de ação, eles podem aparecer com a forma não finita, né? Chur, por exemplo, mas aí o argumento deve estar dentro do sintagma verbal. Então ele aparece como em e não mais wa. Wachur, por exemplo. Aqui, isso tornaria a oração agramatical. Ele deve estar dentro do sintagma verbal obrigatoriamente. Ele poderia aparecer como um A para a forma de marcar algum tipo de ênfase, mas teria que ser wa inchur. Só wachur não é possível. E awar, que antes era awar ampra, a forma finita aqui no caso mudou na raiz para a forma não finita, agora é awar pempra. Isso aqui não pode ser separado. Eu mostro aqui um exemplo, por exemplo, da forma gramatical de dormir. Awar dormiu é awar yont. Eles não podem estar... hont é digamos que seja, muda na raiz o prefixo relacional. Então, se eu usar hont, tem que usar hont sozinho na oração. Quer dizer, tipo, ele dormiu. Awar hont não pode estar dentro do sintagma verbal. Poderia, a não ser que aparecesse algo aqui, como awar enonã hont. Tipo, ontem a Lara dormiu, por exemplo. Separando isso. Enonã erarana empra. Então, novamente, aqui ele tem que estar dentro do sintagma verbal. E enonã wa erarana pempra. Aí vocês já notam aqui novamente que não pode estar fora do sintagma verbal. Tem que estar dentro. Ok? Então, isso torna a oração agramatical. E, como eu mencionei, nós temos esses verbos que são chamados de verbos intransitivos de estado. Eles também estão alinhados com o alinhamento ergativo absolutivo. Então, aqui nós temos encagro. Não poderia ser o acagro, por exemplo. Estou com febre. E aí nós temos esses verbos como cair, que eles... a diferença, aliás, entre esses verbos de ação no aspecto perfectivo para os verbos de estado, os verbos intransitivos de estado, é que eles podem, por exemplo, aparecer em qualquer tempo, mas com a diferença de que eles têm sempre que ter um sintagma verbal de SO mais V. Então, por exemplo, aqui nós temos o pronome livre, porque essa partícula ela aparece obrigatoriamente em segunda posição. Mas aqui é necessário ter a forma presa ao verbo. Apam, carra apam. Se fosse apenas carra apam, a oração é considerada gramatical. Perdão, 5 minutos. O alinhamento nominativo absolutivo, como eu mencionei, para mim foi uma novidade. Conforme Guilherme e Castro Alves, este padrão de alinhamento era previamente pensado como impossível. Cabral, Rodrigues e Costa identificaram um padrão de alinhamento em Chicrin, ao qual nomearam o nominativo absolutivo. E, conforme Castro Alves, a motivação para que a língua canela opere com este alinhamento
é a presença de um operador pós-verbal, identificado pela autora como um auxiliar codificando aspecto e modalidade. Finalmente, o verbo principal ocorre sempre na forma não finita, com a diferença de que essa forma não finita não engatilha, nesse caso, o alinhamento relativo absolutivo, tá? E verbos intransitivos apresentam obrigatoriamente os argumentos SA e SO, como eu mencionei. Essa daqui é a tabela apresentada pela professora Flávia de Castro Alves, com os operadores, aliás, codificando aspecto e modo que engatilham o alinhamento nominativo absolutivo. Não vou poder passar por todas elas no momento, sinto muito por isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos da língua canela usados pela professora, por exemplo, acraere, rim, quer, crire. Nós temos aqui o operador crire e rim, quer é o sintagma verbal, objeto, verbo. A mesma coisa aqui, pegar e tonare. O operador aqui é nare, de negação, e aí nós temos aqui o argumento externo, K, e o sintagma verbal, e ton. Novamente, objeto, verbo. E aqui nós já temos o exemplo, kupri, hapan, torri, que é torri o operador, e aí aqui nós temos a kupri e essa marca aqui de terceira pessoa com o mesmo referente, que é a garota. Então, essa concordância, digamos assim, é obrigatória. A mesma coisa aqui no exemplo 29. Kaha ayeku kren pei, o operador pei, e nós temos aqui a marca de segunda pessoa, ha, e o pronome de segunda pessoa, ka, com o mesmo referente, que é você. Você corre bem. Então, a presença desses operadores engatilha alinhamento nominativo absolutivo. Infelizmente, eu não tenho muitos exemplos desse alinhamento com o Picobier, mas eu trouxe aqui um exemplo com o qual eu consegui fazer alguns testes, que é o ahane wakupur. Nós temos aqui um sintagma verbal de O mais V, com o operador nore de negação. Essa língua tem como particularidade a dupla negação, antes do sintagma verbal e depois. O aha em pur, que é terceira pessoa, aqui. E eu fiz um teste aqui, se caso poderia, por exemplo, aparecer a forma finita do verbo, e isso não pode, torna a oração agramatical. Aqui nós temos exemplos com verbos intransitivos. Então, awakate, wahane, enchurnore, nós temos aqui que tem o pronome livre e o pronome preso. Wane enchurnore, novamente a mesma coisa. A não presença do pronome preso, a ausência, aliás, do pronome preso, torna a oração agramatical. Desculpa, a forma finita do verbo torna a oração agramatical. E aqui mesmo na forma não finita, a ausência do pronome preso torna a oração agramatical também. Então, eu confirmo o alinhamento nominativo absolutivo em Picobier, pelo menos por enquanto, para o operador nore. Eu trouxe esse bônus aqui, que são os argumentos e sujeitos dativos. O argumento dativo recebe esse nome por se tratar de um argumento-alvo recipiente em orações de duplo objeto. Em Picobier e nas outras línguas Timbira, ele é introduzido pela postposição man. E aí nós temos aqui te awar man cruiacre, o sintagma verbal aqui, cruiacre, mostrar um pouco, para awara, o dativo aqui, awar man. E aí, uma característica interessante das línguas do norte é a possibilidade de argumentos dativos aparecerem na posição de sujeito, seja de verbos intransitivos e de verbos transitivos. O ponto importante a se considerar é que são sempre sujeitos de verbos de estado psicológico. Também é a nomenclatura mais utilizada até então. Aqui nós temos verbos intransitivos, dativos intransitivos, como sentir frio, sentir fome, sentir medo. E todos os argumentos aparecem, e seu único argumento, aliás, aparece com a postposição man. Em mancra, em manpramkate e me acraere manpa. No caso aqui, o argumento é me acraere man, as crianças. E aqui com verbos transitivos, nós já temos um sintagma verbal de O mais V, aken, acraereken e ayokaprinde, e aí o argumento externo, digamos assim, aparece sempre marcado com a postposição dativa. Emman, emman, emman. Então, algumas considerações.
Após a análise das estruturas mostradas neste trabalho, é possível afirmar que o Pukobie e provavelmente todas as línguas do grupo Timbira operam com 4 alinhamentos morfossintáticos, quais sejam nominativo acusativo, ergativo absolutivo, nominativo absolutivo, e esse que também parece ser uma novidade, digamos assim, o dativo acusativo. Eu que escolhi esse nome porque ele alinha os argumentos A e S como dativo, aqui, como se vê aqui, diferentemente do argumento O. Cada um desses alinhamentos emerge a partir de parâmetros gramaticais, tais como o aspecto verbal, para diferenciar o nominativo acusativo do ergativo absolutivo, a presença de operadores pós-verbais, para que engatilhe o nominativo absolutivo, ou a semântica verbal, no caso, para o dativo acusativo. Eu coloquei aqui as interrogações porque essa é uma investigação, digamos que preliminar, então é possível que novos alinhamentos surjam no futuro, até porque as línguas estão sempre em evolução, né? Então é importante estar atento a isso. Essas são as referências citadas neste trabalho. E gostaria de fazer meus agradecimentos para a organização do Projeto 9, especialmente ao professor Dionei, com quem eu mantive um contato mais frequente desde 2019, eu acredito, trocando e-mails e pedindo informações. A organização do Congresso da UFAL, como eu mencionei, é muito bacana estar trocando esses conhecimentos com pessoas de centros de investigação tão incríveis. Ao LALIAFRO, que é o Laboratório de Línguas Indígenas e Africanas da UFMG, onde eu faço minha pesquisa, orientado pelo professor Fábio Bonfim, e as agências de fomento, que é a FAPEMIG, que financiou a minha infelizmente única viagem a campo até hoje, que foi em 2019, pré-pandemia, ao CNP, que paga a minha bolsa de doutorado, e a CAPES pelo apoio à pós-graduação. E, claro, obrigado a quem me assistiu. Se for possível, vou adorar responder algumas perguntas de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias, Joans, por tu presentación. Abrimos entonces ahora el espacio para preguntas o comentarios. Hay ya un comentario que pasó Elder por el chat. No sé si querés replicarlo oralmente. Sim, do professor Elder, né? O Carajá é uma língua da família do tronco macro-G, e segundo uma classificação recente, ela é um ramo separado, né, do tronco macro-G, e a gente colocaria do outro lado as línguas macro-G orientais, que é com família G e família Machacali, mas algumas que eu não lembro no momento. Então, provavelmente, essas semelhanças se devem a isso, realmente. Perfecto, Dionei. Bueno, nos alternamos porque yo también quiero hacer un par de comentarios. Me pareció muy interesante esta correlación que mostraste en algunos ejemplos de verbos que típicamente se consideran del dominio medio, como dormirse, despertarse o bañarse, creo que era, con el alineamiento ergativo absolutivo. ¿Has explorado la posibilidad de que otros, además del de grooming y de procesos, por ejemplo, los medios de movimiento, de movimiento sin traslación o medios experienciales, a ver cómo funcionan, con qué alineamiento? Você fala, por exemplo, verbos como ir e vir, ou... Por ejemplo, girar, en el sentido de que uno se mueve pero no se traslada. Hay muchos dominios, pertenece también, en muchas lenguas pertenece al dominio medio. Sim, entendi. Nós temos, por exemplo, o verbo chegar, que é kator. Ele é o único verbo que a gente chama de intransitivo de estado, em que apresenta essa diferença morfológica entre a forma finita e a forma não finita. Então, a forma não finita, kator, com o r no final, e kató. Só que com a diferença de que, em todos esses casos, ele está alinhado ao que eu chamei, né? Aliás, para mim ele está alinhado ao alinhamento ergativo absolutivo, no sentido de que ele deve sempre aparecer com a marca absolutiva no verbo, digamos assim, sempre em kator. Mesmo que seja, por exemplo, eu vou chegar, ou eu vou sair, é o mesmo verbo, chegar e sair. O aha kató seria a gramatical, deveria ser o aha em kató. Então a marca de primeira pessoa é obrigatória no verbo.
No sé si Muchas conseguí responder bien su Sí, pregunta. sí, no, pero además, como vos decís, es un trabajo que todavía no está terminado. Me va a encantar leer tu tesis cuando esté. Dionei, Muchas tu otra gracias. pergunta. Eu fiquei bastante curioso com o sujeito dativo, é algo bem intrigante, muito interessante. E eu queria saber de ti se na língua que você estuda ou em outras que você já tenha lido sobre ele, é possível detectar a origem dessa posposição, desse elemento, a diacronia dessa marcação. Entendi. Eu ainda não consegui detectar. Existe um trabalho da professora também. Eu cito muito a professora Flávia, em que ela fez uma investigação sobre esse alinhamento também. Ela publicou esse artigo na mesma época que eu terminei o mestrado, em 2018, que é Sujeitos dativos em Canela. E aí eu não consegui identificar a origem. Por enquanto, a única origem que eu identifico é que ele é gerado mesmo como um argumento oblíquo, dativo, igual tem em todas as línguas, só que aí acontece algo na sintaxe da língua que transforma alguns desses argumentos em sujeito, como nesses exemplos que eu mostrei. Eu acredito que é porque esses verbos, eles não são, digamos que, originalmente verbos, talvez. Quando eles viram verbos, eles precisam de a gramática precisa recorrer a algo específico que não consegue transformar esses sujeitos em nominativos, digamos assim. Por enquanto, essa é a minha hipótese. Bacana.